Ye. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal estamos? Conor McGregor. Hoy toca hablar de Conor McGregor y sobre su futuro, sobre qué le espera a Conor McGregor en la división de las 155 libras después de esta dura derrota, después de la dura derrota que sufrió el pasado fin de semana en el UFC 257 frente a Dustin Poirier. Antes de comenzar a hablar acerca del año 2021, de lo que le espera en este año 2021 a Conor McGregor, creo que es importante poner todo esto en contexto. Y el contexto más lejano es año 2018. En el año 2018 Conor McGregor vuelve nuevamente a la UFC y se enfrenta a Khabib Nurmagomedov por el título de la categoría de las 155 libras, título que en aquel momento ostentaba el ruso, título que en aquel momento poseía el peleador de Daguestán. Bien, Conor se lleva la derrota, entonces su plan a partir de entonces es recuperar ese cinturón que un día tuvo allá por el 2016 en esa pelea que le enfrentó en el UFC 205, que le enfrentó a Eddie Álvarez y se llevó la victoria y por ende se llevó el cinturón, convirtiéndose en el primer peleador de la UFC que de forma simultánea, ostentaba dos cinturones. Bien, Khabib derrota al irlandés y entonces el irlandés Conor McGregor decide recuperar ese cinturón y para eso pues se estructura un plan. Y ese plan comenzaba por tener la próxima pelea, la siguiente pelea, la pelea más inmediata por un peleador de un nivel inferior a él, de una categoría inferior a él, categoría en cuanto a nivel de pelea, me refiero, no de peso, y poco a poco ir escalando, enfrentándose a peleadores de mayor nivel hasta poder tener un nivel de pelea lo suficientemente alto como para que él considerase que podría tener opciones y podría tener opciones en una segunda pelea frente a Khabib o frente al campeón que en aquel momento fuese y poder arrebatar ese cinturón y poder volver a poder convertirse por segunda ocasión en campeón de la categoría de los pesos ligeros de la UFC. Entonces, ese primer paso lo llevó a cabo, lo ejecutó en enero del año pasado, en enero del 2020, enfrentándose a Cowboy Cerrone. Entonces, la idea de Conor para el 2020 era hacer tres peleas. La primera era frente a Cowboy y la siguiente será ir subiendo poco a poco el nivel. No se sabe qué peleadores estaban en la mira de Conor McGregor, pero su idea era hacer dos peleas más. La segunda sería en julio y la tercera me imagino que sería pues en invierno, sería en torno a octubre, noviembre, diciembre del año 2020, del año pasado. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrieron dos situaciones. La primera, la que ya todos sabéis, la pandemia mundial, el coronavirus, entonces eso cortó bastantes planes, no solo los de Conor, sino los de muchos otros peleadores, y a mayores hubo el problema que siempre ocurre con Conor y la UFC, bueno, con Conor o sea, con muchos otros peleadores, no solo con Conor, como es el tema de la firma del contrato, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto Conor como la UFC no llegaron a ningún acuerdo para sus siguientes peleas. Y si a eso le sumamos el tema de la pandemia, pues bueno, finalizó el año 2020 pues del mismo modo que comenzó para Conor, es decir, con una única pelea, cuando en verdad Conor tenía pensado hacer tres peleas. También surgió por ahí el tema de Diego Sánchez, bueno, por ejemplo, a lo que me refería con tiranteces entre Conor y la UFC, pues por ejemplo, esa situación, esa pelea, pues dio lugar a tiranteces. Conor quería a Diego Sánchez, la UFC decía, o Dana White en este caso más concretamente, decía que no, que cómo se iba a enfrentar contra Diego Sánchez cuando Diego Sánchez pues era un peleador que estaba al borde de retiro, de hecho a día de hoy está retirado. Entonces, bueno, debido a eso, debido al coronavirus y a distintas tiranteces con la UFC, pues no se concretó ni una segunda ni una tercera pelea de Conor. Entonces, bien, el planteamiento de Conor para este año era el mismo, es decir, recuperar el cinturón, pero considero yo que lo que es la estructura o el planning ha sido el erróneo. El año pasado, su planning, su estructura, su planteamiento comenzó con un peleador del nivel de Cowboy. Y este año ha comenzado con un peleador del nivel de Dustin Poirier. Y obviamente hay bastante diferencia, dista un mundo entre el nivel de Cowboy y entre el nivel de Dustin. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que Conor se ha llevado la derrota. Entonces, desde mi punto de vista, lo que creo yo que debería hacer Conor a día de hoy es
si quiere lograr nuevamente ese cinturón de las 155 libras, debe de recuperar el plan que se había marcado el año pasado. Es decir, este año vamos a olvidar la pelea contra Dustin y este año tratar de hacer 2 o 3 peleas. Y comenzar por un peleador de buen nivel, pero un nivel inferior a Conor, un nivel más o menos estilo Cowboy Cerrone, y poco a poco ir subiendo. Entonces, partiendo de esa premisa, creo que la pelea más indicada o la pelea más beneficiosa para Conor ahora sería contra Nate Diaz. Creo que sería una muy buena oportunidad para cerrar esa pelea, para cerrar esa trilogía que tanto Conor como la UFC llevan mucho tiempo buscando. Hay que recordar que Conor y Nate se han enfrentado ya en 2 ocasiones, ambas fueron en el año 2016, entonces ya han pasado 5 años. Y creo que es un buen momento para que Conor y Nate tengan esa tercera pelea y cierren su capítulo, cierren su historia. Y creo que sería una muy buena pelea para Conor de cara a lograr una victoria y de cara a recuperar ese autoestima y sobre todo buenas sensaciones. No con esto quiero decir, o estoy diciendo, que Conor se fuese a llevar esa tercera pelea. Simplemente digo que creo que es una pelea en la cual Conor a priori debería de tener muchas posibilidades de llevarse la victoria. Hay que decir que la primera pelea entre Conor y Nate se la llevó Nate, la segunda se la llevó Conor. Para mí, la segunda también se la llevó Nate, pero bueno, los jueces vieron algo totalmente distinto a lo que yo pienso, así que se la dieron a Conor. Entonces, creo que sería una buena opción para Conor, repito, de recuperar buenas sensaciones. Y creo que a priori debería de tener muchas más opciones que Nate para llevarse la victoria. Ya que si no es así, pues apaga y vámonos, porque un peleador como Conor, que pretende quitar el título a ganar el cinturón, pretende quitar ese título a Khabib o a Dustin Poirier en caso de que se lo acaben concediendo a Dustin Poirier, si anteriormente no logra vencer a un peleador como Nate Diaz, pues apaga y vámonos. Entonces yo doy por hecho o quiero pensar o creo que se llevaría la pelea Conor McGregor o debería de llevársela. Entonces, partiendo de ese hecho, partiendo de que en esa pelea se llevase la victoria del irlandés, creo que después la siguiente pelea debería de ser una de un nivel superior y considero que ya ahí debería de enfrentarse contra un peleador de los pesos ligeros, porque ¿por qué digo esto? Porque las 2 peleas que ha disputado contra Nate Diaz han sido las 2 en peso welter, entonces doy por hecho que esta tercera pelea también va a ser en peso welter, pero es lo que decía Khabib cuando se comentó la posibilidad de que Conor y Dustin Poirier se enfrentasen. Decía Khabib, si ellos quieren mi cinturón, tienen que enfrentarse en peso ligero. A mí no me sirve de nada que estos 2 peleadores, que Conor y Dustin, se enfrenten en peso welter. No, ¿queréis el cinturón? Pues vuestra pelea tendrá que ser en peso welter. Entonces considero que la siguiente pelea a Nate Diaz debería de ser en peso ligero. ¿Y qué peleador me gustaría o creo yo que sería una muy buena opción para Conor? Creo que muy buena opción sería Rafael dos Anjos. Creo que sería el brasileño peleador que a día de hoy se encuentra dentro del top 10 de los pesos ligeros. Hay que recordar que Rafael dos Anjos hasta hace pocos meses estaba en la categoría welter, pero se enfrentó contra Paul Felder en los pesos ligeros, venció a Paul Felder, una pelea muy buena, entonces ocupó su lugar y se introdujo directamente en ese top 10 de la categoría de las 155 libras, y luego es una pelea que yo creo que todos los aficionados, perdón, no me salía la palabra, todos los aficionados deseamos ver, porque hay que recordar que Rafael dos Anjos y Conor McGregor allá por el 2016, a mediados de 2016, se iban a haber enfrentado, pero finalmente Rafael dos Anjos tuvo que salir de la pelea por una lesión. Si mal no recuerdo, fue el UFC 197. En aquel momento Rafael dos Anjos era el campeón de esta división de los pesos ligeros, Conor McGregor era el campeón de la anterior división de los pesos pluma, y se iban a enfrentar por el título de los pesos ligeros. Rafael dos Anjos sí iba a poner en juego su cinturón, y en aquel momento Conor se podría convertir en el primer peleador que de forma simultánea ostentaba 2 cinturones de la compañía. Esa pelea no se pudo producir, repito, por una lesión de Rafael dos Anjos, pero bueno, más adelante en el UFC 205 Conor McGregor tendría esa oportunidad frente a Eddie Álvarez y lo logró. Se convirtió en el primer peleador en ostentar de forma simultánea 2 cinturones de la UFC.
Pero bueno, el caso, la cuestión es que esa pelea entre Conor y Rafael dos Anjos nunca la hemos tenido y bueno, no sé yo a vosotros, pero a mí me encantaría verla y creo que sería una muy buena opción para Conor de cara a esa segunda pelea. Entonces, suponiendo que Conor vence también en esta ocasión a Rafael dos Anjos, ya habría acumulado victoria frente a Nate, victoria frente a Rafael dos Anjos. Es posible que después ya la UFC le pusiese contra Dustin Poirier, para mí sería algo precipitado y creo que una tercera muy buena pelea, una tercera pelea y que sería muy buena para Conor, sería muy buena y también arriesgada, cuidado, sería contra Tony Ferguson. Creo que teniendo en cuenta que Tony Ferguson por aquel entonces se encontrase en la misma situación en la que se encuentra ahora, es decir, me explico. Tony Ferguson a día de hoy se encuentra en su peor momento como peleador profesional de MMA. Acumula 2 derrotas consecutivas, dos duras derrotas contra Justin Gaethje y contra Charles Oliveira. Entonces creo que sería un buen momento, un muy buen momento de que Conor se enfrentase a Tony Ferguson. También es una pelea muy arriesgada. ¿Por qué? Porque en caso de que Tony Ferguson se llevase la victoria, Conor acumularía 2 derrotas consecutivas frente a Dustin Poirier y frente al propio Tony Ferguson, y sería la primera vez en la cual Conor, en todos los años en los cuales ha estado practicando MMA a nivel profesional, sería la primera vez en la cual Conor acumula 2 derrotas consecutivas. Sería un palo bastante duro, pero creo que en caso de vencerle, pues le aportaría esa última chispa de autoestima y de buenas sensaciones y buena energía que le haría falta de cara a enfrentarse a Dustin Poirier o a Khabib Nurmagomedov en caso de que por aquel entonces Khabib continúe en la UFC y mantenga sea el campeón y mantenga el cinturón de la división de las 155 libras. Entonces, creo yo que estos serían los movimientos más acertados, más adecuados para Conor McGregor en caso de que aspire en este 2021, a finales de 2021 o principios del 2022, disputar su trilogía con Dustin Poirier o disputar una pelea del campeonato de las 155 libras. Así que desde mi punto de vista creo que la siguiente pelea que debería de venir para Conor debería de ser Nate Diaz. A mí me gustaría que fuesen pesos ligeros, pero obviamente Nate Diaz va a poner muchas trabas a esa condición, así que seguramente, en caso de que la tengamos, seguramente la veamos en peso welter. La siguiente pelea yo creo que debería ser contra Rafael dos Anjos y para culminar Tony Ferguson, siempre y cuando por aquel entonces Tony Ferguson se halle en la misma situación en la que está ahora. Si por lo que sea Tony Ferguson en marzo hace una pelea, en julio, en agosto hace otra pelea y estas dos las ha vencido y de forma bastante dominante, de forma bastante solvente, pues ahí cambiarían las cosas. Pero si a finales de este año 2022, a finales de este año 2021, más o menos octubre, noviembre, Tony Ferguson se encuentra en la misma condición en la que a día de hoy está y anteriormente Conor se ha enfrentado a Nate, le ha vencido, se ha enfrentado a Rafael dos Anjos y le ha vencido, creo que en ese momento sería una muy buena opción, una muy buena pelea para Conor el hecho de enfrentarse al norteamericano, a Tony Ferguson. Así que nada, hasta aquí mi idea de lo que creo que sería las mejores peleas de cara a este 2021 para Conor. Si vosotros estáis de acuerdo o tenéis una opinión distinta, pues estaría bien que me lo pusieseis en la zona de los comentarios. Y nada, hasta aquí dejo el vídeo. Nos vemos en el próximo, que vaya todo muy bien. Un abrazo muy grande y nada, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao.